¿Qué tal, libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que la estén pasando muy bien. Gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal y a los que todavía no lo hicieron, los invito a hacerlo. Y recuerden que suscribirse es totalmente gratis. Cuando se habla de milagros, se puede abordar el tema desde diferentes ángulos, pero en este video quiero hablarles de los supuestos milagros, pero analizando una característica muy particular de los mismos, y me refiero al modus operandi. ¿Alguna vez vieron un supuesto milagro fallido? ¿O leyeron alguna vez en algún relato religioso acerca de algún milagro fallido? Tal vez sí, pero es muy raro que esto suceda. Como es raro leer un relato religioso o espiritual en el cual se diga que un mesías o un gurú trató de hacer un milagro pero falló. Por lo general no se ven milagros fallidos. En este video vamos a analizar el por qué. Algunos podrán decir que el apóstol Pedro, cuando intentó caminar sobre las aguas y se hundió, ocurrió un milagro fallido. Por supuesto que podríamos considerarlo como un milagro fallido, ¿no? Pero aquí estamos hablando de Pedro, que era una persona común, un simple pescador. Y esto podría considerarse como un aprendizaje de fe. Pero los supuestos líderes religiosos no están dispuestos a hacer un milagro fallido, porque perderían su reputación y su estatus. ¿Se imaginan si hubiese sido Jesús el que intentó caminar sobre las aguas y se hubiese hundido? Tan solo un milagro fallido y toda la imagen, la credibilidad y el poder espiritual de Jesús hubiese estado comprometido o directamente desmoronado. O lo que es peor, ¿se imaginan un líder espiritual delante de una multitud haciendo un supuesto milagro de sanación fallido? Si un milagro no le sale bien, difícilmente veremos al líder espiritual decir, bueno, este milagro no salió bien, a ver que pase el siguiente. Y esto no ocurre porque los supuestos milagros siempre funcionan o siempre deberían funcionar, pero no porque tengan una efectividad al 100%, sino porque están preparados de antemano, porque son un fraude. Los milagros son simplemente escenas programadas, preparadas con antelación. ¿Se imaginan si en el relato bíblico en el cual Dios supuestamente hizo el milagro de abrir las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pudiese escapar de los egipcios, las aguas se hubiesen cerrado antes de tiempo y hubiese muerto todo el pueblo de Dios o algunos de sus miembros? ¿Se imaginan semejante milagro fallido? Si esto hubiese ocurrido, el efecto del relato bíblico obviamente no hubiera tenido para nada el mismo efecto que tiene actualmente. Es decir, la sensación de un Dios poderoso, omnipotente y salvador quedaría totalmente destruida. Por eso el relato bíblico, cuando hace referencia a este supuesto milagro, cuenta que todo el pueblo de Dios se salva, mientras que todos los que los perseguían murieron ahogados. Entonces esto es perfecto desde el punto de vista milagroso. Este es el típico modus operandi de los milagros. Son espectaculares y funcionan al 100%. Por eso el milagro, en teoría, o funciona al 100% o no funciona para nada. Nadie dice, por ejemplo, el pastor de mi iglesia me hizo un milagro en la cadera y quedé un poco mejor. Si el pastor le hace un supuesto milagro a una persona que tiene problemas de cadera, el supuesto sanado, el supuesto beneficiado, deberá salir saltando. O si no, no es milagro, ¿me explico? A un supuesto ciego que lo curan con un supuesto milagro, no lo curan solamente de un ojo, sino de los dos. O si no, ¿qué va a decir la gente? Bueno, sí, lo curó de un milagro, pero más o menos. Y bueno, quedó un poco mejor que antes, pero no al 100%. Lo que pasa es que tal vez es un pastor nuevo y está aprendiendo a hacer milagros y bueno, hay que tener paciencia. No, esto no ocurre. Como tampoco ocurre que digan que el pastor tal vez es un poco torpe para hacer milagros y entonces los milagros no le salen bien. Es decir, en los supuestos milagros no pasan cosas a medias. ¿Se dieron cuenta? Porque los supuestos milagros tienen justamente la característica que siempre funcionan al 100% y además son espectaculares. Y para que haya espectáculo, como en todo espectáculo, tiene que haber una preproducción. ¿Me explico? Es decir, con una preproducción cualquiera puede hacer un milagro exitoso y espectacular, si lo prepara de antemano. Otra característica de los supuestos milagros es que son siempre cosas importantes. Nadie le va a pedir a un líder religioso que le haga un milagro para curarlo de una tos, de un resfrío o de una indigestión, porque aparentemente sería como demasiado gasto de energía para tan poca cosa. Los supuestos milagros son escenas o relatos hábilmente preparados por los líderes espirituales,
con la complicidad de los supuestos beneficiados. Y lo que se busca es impactar emocionalmente en los espectadores para captar nuevos adeptos o para controlar aún más a aquellos que ya han sido captados. Y el hecho de que los milagros deban aceptarse por fe en el ámbito religioso no es tanto porque los seres humanos no estamos supuestamente capacitados para entender estos supuestos milagros o el poder de Dios, sino más bien para evitar que se indague sobre la modalidad en que se hacen estos supuestos milagros y por lo tanto que haya el riesgo de descubrir que son un fraude. Y cuando hablo de milagros me refiero obviamente a los supuestos milagros en general, los que están dentro o fuera del relato bíblico, antiguos o actuales. Los milagros son un fraude. Si alguien quiere creer que son verdaderos, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero creer en algo no significa necesariamente que eso en lo cual se cree sea verdadero. Entiendo que si hay algo que irrita a muchos creyentes es el hecho de que se pongan en duda la veracidad de los milagros de Jesús, por ejemplo, o los supuestos milagros de Jesús, viéndolo desde un punto de vista racionalista. Porque esto afectaría su reputación, lo que podría llevar a algunos creyentes a considerar que exista alguna posibilidad de fraude. Y con esta posibilidad un creyente podría fisurar su fe o inclusive perderla. Por eso, en el ámbito religioso, los fieles son adoctrinados para aceptar los supuestos milagros por fe, para que nunca se sientan impulsados a cuestionarlos, ya que es algo muy peligroso en el ámbito religioso. Por lo tanto, antes de hacer algunas críticas sobre los supuestos milagros bíblicos, quiero aclarar algunas cosas. En primer lugar, mis videos están destinados a ateos, agnósticos y libres pensadores en general. Si usted es creyente, le aconsejo, con todo respeto, que no pierda su tiempo mirando mis videos. Hay muchos otros canales teístas que hablan de cosas que seguramente le agradarán mucho más que los contenidos de mis videos. Pero como sé que hay muchos creyentes de mentalidad abierta que les interesa y miran mis videos regularmente, a estas personas les informo que no es mi intención denigrar su fe personal ni a Jesús como figura histórica o religiosa, ni mucho menos. No es mi estilo y no necesito hacerlo. Simplemente me permito hacer críticas objetivas, por supuesto, las cuales son hechas con absoluto respeto y sin el ánimo de ofender a nadie. Que a algunos creyentes no les guste lo que yo diga es otro tema y están en todo su derecho e inclusive pueden dejar sus comentarios dando su punto de vista. Pero que no me digan que yo les falto el respeto porque simplemente no es cierto. Este es un canal de libre pensamiento racionalista y ateísmo, por lo tanto se habla de temas de ateísmo. Además, si usted es un creyente inteligente, crítico y reflexivo y está mirando este video, tal vez debería preguntarse ¿en dónde encontrará argumentos que lo induzcan a fortalecer su fe si no es justamente mirando videos de ateísmo en donde se critican y se cuestionan aspectos de su fe? Porque sepa que dentro de su iglesia no va a encontrar ninguna crítica importante que lo obligue a replantearse o a reforzar su fe. Estas cosas las encontrará afuera de su iglesia. Dentro del ámbito eclesiástico o religioso es muy fácil escuchar que le digan a los fieles que esto o aquello es verdad y esto o aquello es mentira y que hay que portarse bien y listo. Y el creyente lo debe aceptar por fe, es decir, sin objetar nada. Y la cosa termina ahí. Y claro que cada uno puede aceptar lo que quiera, pero personalmente pienso que si uno tiene un poco de dignidad, primero, antes de aceptar lo que quiera, debería reflexionar un poco. Hecha esta aclaración, voy a hacer algunas críticas objetivas de algunos milagros bíblicos. Bueno, les digo claramente que pienso que ninguno de los milagros relatados en la Biblia o en cualquier Biblia fueron verdaderos. En primer lugar, porque solo son relatos, es decir, hechos que no solamente carecen de pruebas que avalen que hayan sido reales, sino que ni siquiera hay pruebas que hayan sucedido de verdad. Los supuestos milagros de Jesús relatados en el Nuevo Testamento, como los supuestos milagros en general hechos por cualquier líder religioso, tienen dos características particulares que indican que muy probablemente sean falsos. Y es que por lo general siempre hay una gran multitud cuando ocurren estos supuestos milagros y nunca se puede constatar que las personas que fueron supuestamente beneficiadas por estos supuestos milagros antes del milagro hayan estado efectivamente enfermas y luego del milagro efectivamente sanadas.
Por eso no es muy difícil suponer que lo más probable es que estas personas supuestamente beneficiadas por estos supuestos milagros sean cómplices de estos supuestos sanadores milagrosos. Piensen, es solamente un poco de sentido común. ¿Se dieron cuenta que los supuestos milagros bíblicos, como la mayoría de los supuestos milagros que existen, eran casi siempre como una especie de show en donde siempre había mucha gente, inclusive hasta una multitud? Es decir, había una gran multitud como queriendo dar más credibilidad en función de la cantidad de testigos que estaban presenciando este supuesto milagro. Y obviamente que lo hacen delante de su público y no de cualquier público o de un público crítico o neutral. Por supuesto que después están también aquellos supuestos milagros personales en donde no hay testigos, en los cuales mucha gente relata muchos detalles que no pueden ser verificados, pero debido a la intensidad del relato, mucha gente se lo cree y los toma como verdaderos. ¿Se imaginan si para tener más credibilidad y confianza, un médico cada vez que atienda a un paciente lleve a sus familiares y amigos como testigos? Sería ridículo, ¿no? Veamos algunos ejemplos del modus operandi de los supuestos milagros bíblicos. Modus operandi que se sigue aplicando hasta el día de hoy. Empecemos por el famoso supuesto milagro de Jesús con la conversión de agua en vino en medio de una boda. Y la primera pregunta que puede surgir aquí, que es una pregunta de sentido común, es ¿qué clase de milagro o supuesto milagro fue ese? Imagínense de tener el don de Dios para hacer milagros y empezar a usarlo convirtiendo agua en vino en medio de una boda, como si fuera una prioridad. El agua en el desierto es una prioridad, pero no el vino en una boda. Y el relato bíblico dice que cuando sucedió este supuesto milagro en medio de la boda, había mucha gente. ¡Qué casualidad! Y claro, desde el punto de vista de los milagros, una boda con mucha gente era el lugar ideal. Imagínense, ¿cómo una persona no va a comenzar a hacerse famosa si hace un supuesto milagro de este tipo en medio de una boda? Otro supuesto milagro es el del paralítico de Marcos capítulo 2. Cuenta el relato bíblico que llega un paralítico y a causa de la multitud tuvieron que hacerlo entrar por el techo de la casa. Un hecho que obviamente lleva la atención de todo el público presente a ese punto. Y qué raro, ¿no? Porque en otra ocasión Jesús sanó al siervo del centurión, por ejemplo, a distancia, es decir, sin la necesidad de ir a la casa. Pero en este relato bíblico vemos llamativamente cómo Jesús permite que a un inválido, es decir, a un paralítico, lo hagan entrar a la casa desde el techo, con el riesgo de que pueda caer y empeorar las cosas. ¿Acaso Jesús o sus asistentes o alguien no podían haber pedido que la gente se abriera un poco para permitir que el supuesto paralítico llegase hasta Jesús? Claro que podían hacerlo, pero los milagros necesitan espectacularidad. Por eso, a este supuesto paralítico lo hicieron entrar por el techo. Y digo supuesto paralítico porque no creo que haya sido un paralítico de verdad. Porque además, imagínense, qué papelón hubiera sido si después de haber hecho entrar al paralítico por el techo, el milagro hubiese sido fallido. Por lo tanto, lo más probable es que este supuesto paralítico fuese un cómplice de Jesús. Además, ¿quién certificó que ese supuesto paralítico fuese realmente un paralítico? Este viejo truco de beneficiar a ciertas personas sin verificar realmente su condición es usado hasta el día de hoy, sobre todo en iglesias evangélicas y pentecostales, donde se apuesta todo a la emoción y nada a la razón. Además, noten otra interesante particularidad. En todos estos supuestos milagros de sanación, los supuestos sanados deben tener algún tipo de enfermedad que pueda ser visible a los espectadores. Por ejemplo, inválidos, ciegos, endemoniados y cosas por el estilo. Porque no aparecen personas con enfermedades como por ejemplo problemas de colesterol, diabetes, problemas cardíacos, diarrea o hemorroides. No aparece un accidentado con una herida abierta y con una hemorragia en curso. Y por supuesto que no aparecen personas con estas enfermedades porque no podrían ser observadas ni verificadas de inmediato por la multitud, es decir, por el público. Y si aparecen personas con este tipo de enfermedades no visibles, estamos dando vueltas sobre el mismo punto. Es decir, son personas cuyas enfermedades no están constatadas y cuyas supuestas sanaciones tampoco están constatadas. Por eso, sobre todo en el pasado, las enfermedades que no se veían no funcionaban para los supuestos milagros, porque no generaban espectáculo o sensacionalismo.
Piensen en los 3 casos de supuestas resurrecciones que realizó Jesús, según el relato bíblico: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro. En los 3 casos, o casualidad, siempre había mucha gente alrededor y los supuestos muertos siempre estaban muertos de pocas horas o pocos días. Por eso no vemos milagros de resurrección de personas fallecidas desde hace mucho tiempo, porque obviamente una persona supuestamente fallecida desde hace pocas horas o pocos días puede fingir tranquilamente que está muerta. Entonces, ¿cómo se verifica que los supuestos muertos están realmente muertos? ¿Y quién lo hace? Obviamente que hay modos para verificar y personas que saben cómo hacerlo, pero cuando se habla de milagros en el ámbito religioso, estos aspectos quedan totalmente marginados e inclusive anulados. Los supuestos muertos resucitados milagrosamente por Jesús, ¿tenían sus correspondientes actas de defunción? Claro que no, era todo de palabra. Y cuando es todo de palabra, es muy fácil que haya fraude. Y más allá de que hubiera personas que dudaran de estos supuestos milagros, había algo que estaba garantizado y que le caía bien a todos, y era que estaban delante de un show, de un entretenimiento. ¿Ustedes se imaginan si le hubiesen traído a Jesús o a cualquier otro líder espiritual un muerto y éste no hubiese resucitado? Por eso digo que hay muchos elementos que nos permiten suponer que cuando el milagro es más espectacular, más probabilidad hay que sea falso y que haya sido preparado. Y así es como en el relato bíblico o en general podemos encontrar muchos otros supuestos milagros con el mismo modus operandi, multitud y espectacularidad. Y además, otro punto importante a considerar que nos lleva a suponer que los milagros sean falsos es el hecho de que estos sean esporádicos, es decir, que no se hagan con regularidad. Y esto es debido a que para hacerlos se necesita un tiempo de preparación, de montaje, de organización y puesta en escena. A diferencia de los hospitales, por ejemplo, que trabajan todo el día, todos los días, porque trabajan de verdad. Y aunque hagan trabajos excepcionales y salven vidas, inclusive diariamente, no tienen la arrogancia de difundirlo a los 4 vientos, como lo hacen las religiones. Y esta es la humildad de la ciencia y de los que trabajan de verdad. Y aprovecho este video para agradecer a los que diariamente trabajan, inclusive con un perfil bajo, pero de manera extraordinaria, para ayudar a las personas, sin creerse seres omnipotentes ni con poderes sobrenaturales. Y me refiero al personal sanitario, fuerzas del orden, docentes, entre muchos otros. Gracias de verdad. Si te interesa más contenido como este, te invito a suscribirte gratuitamente a este canal y activar las notificaciones para ver los nuevos videos. Desde ya, muchísimas gracias. Nos vemos.